Bien, buenas tardes o buenos días para todos, depende de dónde estén conectados el día de hoy. Por acá les habla el ingeniero Luquen Quintana, me acompaña el ingeniero Luis Hernández, director de Inesatec, en mi caso General Manager de la empresa y consultor BIM. Vemos que ya se están empezando a conectar varios de los que estaban registrados. Si se fijan en las opciones que tienen en la parte inferior de su pantalla, tienen un panel de preguntas y respuestas, que será la manera en la que nos estaremos comunicando durante el webinar. Y queríamos pedirles, antes de empezar, a quienes están ya conectados a esta hora, si pudieran, por favor, escribirnos ahí a través de ese panel, si pueden vernos correctamente, si me escuchan bien y si pueden ver mi pantalla. Igualmente, el que quiera compartir un poco acerca de su perfil profesional, si son ingenieros, arquitectos, cuál es su perfil, estará bueno también para poder, digamos, ir orientando la conversación, ¿no? Hoy me acompaña nuestro director, Eliud Hernández, porque hemos planteado este seminario el día de hoy, que hemos denominado Transforma tu carrera con Inesatec, ¿qué pasos debo dar para llevar mi carrera de arquitectura o ingeniería civil al próximo nivel? Y bueno, creemos que es un tema interesante y que nos da mucho pie para, bueno, hablar un poco sobre los servicios de formación y consultoría que tenemos en Inesatec, sobre todo estos de formación, y cómo vemos desde nuestro staff y desde nuestra experiencia ciertas recomendaciones o tips que creemos que son importantes compartir con la comunidad que siempre nos acompaña acerca de cómo orientar esa capacitación técnica o esa formación de ese perfil del ingeniero civil o del arquitecto que está cambiando significativamente y que cada vez parece que se requieren más herramientas y más conocimientos para poder ejercer con éxito esta profesión, ¿no? Entonces, no sé, Liu, si quieres decir algo para comenzar. Sí, claro que sí. Es que hay muchas cosas que comentar allí, ¿no? Porque dentro de ese contexto de subir o llevar a otro nivel, yo siempre lo he visto como que, bueno, entender el contexto actual, la situación actual de la ingeniería civil y la arquitectura. Obviamente, está clarísimo que nunca podemos dejar a un lado todos los conceptos y todos los criterios que siguen, que tienen que seguir manteniendo porque es la base de la profesión. Es decir, si yo tengo que ejercer la ingeniería civil, tengo que ejercer la arquitectura, lo primero que tengo que saber es cómo ejercerla. Es decir, que el ámbito normativo, el ámbito práctico, las regulaciones, eso lo tengo que dominar. Eso lo puedo tener en la universidad, lo puedo tener estudiando por mi cuenta, lo puedo tener, digamos, en el día a día del trabajo en sí, pero aquí en los últimos años lo que ha ido pasando es que las carreras han ido transformándose por la propia tecnología que también viene repuntando, ¿no? Tenemos el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, del diseño computacional, del diseño generativo, de la propia programación. Hoy en día, la programación visual, la programación en Python. Con esto quiero decir que el ingeniero de hoy no basta con que se gradúe de ingeniería y sepa, entre comillas, calcular estructuras, por ejemplo, sino que tiene que ser eficiente con relación a el ejercicio de su profesión. Eso pasa por aplicar las tecnologías y los software de punta, porque el problema actual no es que yo sepa hacer un proyecto, es que lo sepa hacer bien y rápido, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay otro que está utilizando tecnología y yo debo procurar estar en tal incompetencia de eso. Entonces estamos ante la presencia que tú mismo lo has vivido, Luquen, de ese multiperfil, de esa persona que tiene que manejar idiomas, esa persona que tiene que manejar lenguaje de programación, que aunque sea un calculista, tiene que manejar el BIM porque está dentro de un entorno colaborativo, porque también tiene que programar hojas de cálculo en MATLAB, hacer hojas de cálculo o en este caso programación en Python. Es decir, estamos en una situación donde el ingeniero en la actualidad necesita de otras herramientas para ejercer la profesión. Y eso es un poco lo que nosotros en INESATEC hemos ido apuntando. De hecho, a nivel de las asesorías, apuntamos mucho a esa mezcla del BIM con la ingeniería civil.
¿no? ¿Cómo ponemos el BIM a disposición de la ingeniería civil dentro de la parte civil estructural? Yo creo que ese punto de innovación es importante entenderlo porque lo hemos ido viviendo con los años. Yo que tengo más años, digamos, de graduado, he visto ese cambio más grande todavía que lo que puedes haber visto tú u otras personas que tienen menos años de graduado, que ya en poco tiempo ya la tecnología lo arropa más, ¿no? Entonces, aquí hay dos perfiles, o tres perfiles: ese ingeniero recién graduado que a lo mejor está muy ávido de la tecnología, pero carece de mucha información técnica y tiene que entender que tiene que ir allí. Está el perfil intermedio y está el perfil de muchos años de graduado con mucha información teórica, pero poco práctica. Entonces, cuando digo poco práctica, no es que no sepa ir a la práctica, sino que a lo mejor no maneja la tecnología hoy en día. Entonces, yo en resumen, y te dejo hablar, creo que, digamos, para pasar a un siguiente nivel hay que entender la situación actual de la industria, de este sector AECO, y que yo debo tener en cuenta que necesito varias capacitaciones, varias herramientas para que en la individualidad o dentro de un equipo de trabajo sea competitivo, sea tomado en cuenta. Sí, yo diría un par de cosas que me gusta comentarlas en todos los espacios de discusión que tenemos, en los webinars, en los propios cursos. Y bueno, yo diría que hay dos verticales, ¿no? Por un lado, lo que acabas de comentar, que creo que es un tema importante para todos, que es que estamos un poco en la era de la multidisciplinariedad, ¿vale? Es decir, si bien durante muchos años quizás los ingenieros más exitosos o los profesionales de la arquitectura más exitosos eran aquellos que estaban quizás hiperespecializados en una pequeña área de conocimiento, que bueno, evidentemente es un camino a seguir y que sigue siendo rentable para algunos. Yo diría que hoy en día no basta con eso, ¿no? Porque, es decir, algunos conocimientos complejos, como los conocimientos de ingeniería estructural o de diseño de obras de infraestructura de características importantes o de dimensiones importantes, mejor dicho, o sistemas complejos de instalaciones, etcétera. Con la ayuda del software, ese conocimiento técnico especializado ha ido democratizándose un poco y con esta ayuda, quizás mucha gente que antes no tenía acceso a hacer con confianza este tipo de proyectos, ahora tiene muchas más ayudas técnicas para poderlo hacer. Entonces ya solo ese conocimiento técnico, como comentaba Eliud, no es suficiente para poder distinguirse o para poder separarse del grueso de los colegas o del grueso de la profesión. Entonces entran en juego toda una serie de conocimientos adicionales, no solamente en recursos técnicos y de herramientas, como puede ser en temas de programación, diseño computacional generativo, el propio BIM, etcétera, u otras metodologías de trabajo colaborativo que puedan existir, eh, sino también en lo que tiene que ver con la gestión del negocio de la arquitectura o de la ingeniería, es decir, la gestión empresarial. Al final, estamos en un mundo que se vuelve cada vez más competitivo, donde para poder triunfar cada vez hay que tener mayor cantidad de recursos, hay que saber un poco de marketing, hay que saber un poco vender esa marca personal, hay que poder también liderizar equipos de trabajo, no solamente internos dentro de una empresa, sino si queremos emprender. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro tema muy importante, que es que el sector de la construcción está cambiando significativamente y también lo comentamos siempre. Esto es una constante que vemos acá en todos los congresos, en todos los eventos a los que asistimos, y es que hay tres grandes áreas en las que el sector está cambiando y hacia las cuales está apuntando en el futuro, se está apuntando en los países, digamos, líderes en temas de infraestructura, que son la digitalización, la sostenibilidad y la industrialización. Entonces, de manera muy resumida, cuando hablamos de sostenibilidad, evidentemente, estamos hablando de la capacidad de explotar los recursos que tenemos actualmente para que puedan todavía preservarse para generaciones futuras, es decir, no este consumo un poco irracional que hemos ido haciendo de recursos y de lo cual peca mucho la industria de la construcción hasta ahora, en un modelo muy lineal de consumo y desecho de los materiales y de las cosas que se hacen. Digamos, este aspecto de sostenibilidad está incorporándose en todo lo que se hace y es un tema que en muchas universidades o en muchos centros de formación no se incluye dentro de los programas formativos. Nosotros sí hemos tratado de hacerlo. Por otro lado, está el tema de la industrialización, y es que vemos que con toda la aplicación de todas estas nuevas tecnologías, a la hora de aplicar el BIM, que podemos hacer esta preconstrucción virtual, o simulaciones del proceso constructivo, etcétera,
poco a poco vamos migrando hacia un formato en el sector de la construcción, que quizás vemos lejos en algunos países todavía, pero que no está tan lejos como creemos, en el que se pasa de construir todo de manera artesanal y todo en el sitio de la obra a un formato en el cual los que construimos o los que construyen con sus manos los proyectos pasan de ser constructores, albañiles, plomeros, etcétera, a ser más bien ensambladores, ¿vale? Ensambladores de diversos sistemas que bueno, se fabrican fuera del sitio de obra y se llevan a obra únicamente para el ensamblaje, ¿no? Para esto es crítico el tema del BIM porque nos permite hacer una especie de gemelo digital o una réplica muy exacta en un formato digital de lo que vamos a ejecutar. Y por último, el tema de la digitalización, que lamentablemente es un tema en el que la construcción ha pecado mucho. Estamos muy acostumbrados a llevar en la obra los proyectos de manera muy 2D, digamos, con planos, con documentos bidimensionales, con informes, con planillas que tienen que rellenarse, etcétera, cuando la tendencia en todos los demás sectores económicos y en los sectores industriales es que se usan los recursos digitales de manera cada vez más amplia. Esos recursos digitales nos permiten tener mayor cantidad de datos a la hora de ejecutar un proyecto y por lo tanto aplicar más capas de análisis y desarrollo de la información sobre esos datos que estamos obteniendo en el proyecto. Entonces ahí entran tecnologías como el BIM, ahí entran, como decía Liu, temas como el diseño computacional, el diseño generativo, la inteligencia artificial y no solamente temas tan avanzados, sino incluso el uso de estas plataformas colaborativas, entornos comunes de datos, uso de sistemas de gestión de información en la nube, etcétera, para poder tener bueno, un conjunto de información siempre actualizado y siempre disponible para todos, ¿no? Entonces, eso nosotros tratamos de reflejarlo muy bien en nuestros proyectos de formación y, bueno, le recomendamos a todo aquel que sea ingeniero, que sea arquitecto, que ya tenga cierto grado de formación, incluso cierto grado de experiencia profesional, siempre los animamos a incorporar estas nuevas herramientas y estos nuevos elementos a su práctica del día a día, ¿no? Entonces, para eso nosotros hemos generado, y si quieres, Eliud, lo puedes comentar un poco, más allá de estos cursos, másteres y especializaciones que creo que ya todos conocen, que son cursos de 3 meses, especializaciones de 6 meses y estos másteres que son de año y medio, que son suma de especializaciones más un trabajo final de máster, hemos pensado más bien en empezar a ofrecer unas rutas de aprendizaje, ¿vale? Unas rutas de aprendizaje que en el fondo no te están formando para obtener un título particular, sino que te están formando para obtener un perfil profesional, es decir, un perfil que te permita a ti ejercer los roles o los cargos o el liderazgo del tipo de proyectos que realmente sean de tu interés. Entonces, digamos, formamos de una manera un poco más transversal, sobre todo los programas del área BIM o los que mezclan BIM con estructuras, incorporamos todas estas cosas adicionales a la ecuación para que, bueno, podamos dar un salto de calidad importante entre la manera que hacemos los proyectos actualmente y bueno, la forma en la que se está volviendo tendencia a hacerlos de forma internacional, ya sea para que ustedes puedan crecer en sus roles profesionales actuales, en las empresas en las que trabajen, ya sea para que puedan emprender de forma directa, porque al final creo que es un poco siempre el objetivo de la mayoría de quienes nos encontramos en este sector, o ya sea para poder obtener oportunidades laborales de mayor nivel, en cargos de nivel gerencial, en cargos de nivel más ejecutivo, bueno, que nos acerquen al tipo de proyectos más interesantes a los que queremos acceder. Entonces, no sé, Liu, si quieres comentar un poco sobre estas rutas formativas en el área de estructuras y yo también puedo comentar un poco y complementar con las del área BIM, ¿no? Sí, y además es interesante un comentario. El hecho de que yo me vaya por una ruta estructural no implica que luego deba hacer una ruta de construcción y de BIM, porque es que, apunto a lo que hablábamos al principio, estos dos perfiles cada vez se van uniendo cada vez más. Entonces, aquí que tenemos en esta ruta, que llamamos ruta BIM Elite, si se dan cuenta, tenemos dos máster, un máster BIM Management, un máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual, pero que estos máster se conforman de la suma de dos especializaciones. Una especialización de modelado y coordinación BIM de proyectos con Autodesk Revit y Navisworks, que es la que estamos viendo acá. También la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Estos son dos especializaciones de 6 meses cada una, que son prácticamente un posgrado cada una, más un trabajo final de máster. Luego vamos al diseño computacional y generativo, se obtiene otro máster. Y finalmente, un curso
de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM. ¿Qué pasa con esta propuesta? Estamos hablando de un par de años de estudio, donde la persona tiene o empieza a reunir una serie de habilidades, de competencias que le permiten convertirse en un gestor experto de proyectos BIM. Entonces, hablamos de algo que va más allá de un curso, porque un tópico aislado no te sirve tampoco. Esto forma parte de un todo. Yo tengo que hacer que toda una obra sea eficiente. Para eso tengo que saber modelarla, coordinarla, planificarla, saber de presupuesto, saber todo, ¿no? Y pasaría algo parecido en el ámbito de las estructuras. Si vemos la primera de esas rutas que había mostrado originalmente, tendríamos la ruta estructural y sismo resistente. Una persona tiene que saber de ingeniería estructural y sismo resistente, de todo el ámbito general de la ingeniería estructural y sismo resistente, pero también hoy en día es muy necesario saber del análisis no lineal y del desempeño sísmico de estructuras, que sería esta especialización que llamamos ADS, pero también debería profundizar sobre los aspectos de simulación por elementos finitos, que sirven tanto para la no linealidad como para la ingeniería estructural en general. Por lo tanto, dominar estas tres áreas le permite a una persona cubrir prácticamente todo lo necesario dentro de la ingeniería estructural y sismo resistente, haciendo uso avanzado de los elementos finitos. Entonces, igualmente, un recorrido de año y medio, 2 años con los trabajos finales de máster, permite una especie de carrera de posgrado donde cada contenido va hilándose con el otro. Entonces, al pasar de una especialización a otra, y es como una especie de serie, ¿no? En la que llevamos una secuencia y tenemos ahora un desarrollo, cuando vas pasando a la segunda especialización o a la tercera especialización, te aprovechas de toda la información previa para poder, por ejemplo, plasmar en elementos finitos todo aquello que se ha aprendido desde el punto de vista teórico o con modelos más simplificados. Entonces, es lo que le da, bajo nuestra, digamos, nuestra creencia, la posibilidad de que una persona pueda definirse como un experto en un área. Y así como esta, hay varias propuestas. También la hay en el caso de las estructuras de acero. Hay diferentes recorridos. Entonces, esto ha sido tomado digamos, por muchos alumnos y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos y les ha parecido sumamente interesante porque ven, digamos, como un camino a seguir en convertirse en un determinado perfil porque les interesa potenciar esa área. Bien sea porque a lo mejor la empresa que tienen ya se dedica a eso, o también muchas veces porque es un área que quieren abrir de negocio, ¿no? O sea, no solamente porque ya yo manejo esta área, sino porque si hago este recorrido podré expandir mi servicio. Entonces, creo que es algo que rompe un poco los esquemas y moldes que hay en el sector, porque normalmente vemos másteres o posgrados como aislados, pero no necesariamente una ruta, ¿no? O por lo menos no de esta manera tan diagramada. No sé si los que están conectados tienen alguna pregunta. Estaba pendiente por ahí, Luquen, pero creo que todavía no hay, ¿no? Sí, De por ahora no todas hay maneras, si dudas. tuviesen alguna pregunta, estamos abiertos a poder tener una conversación. Si la quieren plantear incluso en directo, le podemos facilitar el micrófono. Si la quieren plantear en el apartado de preguntas o chat, bienvenido, ¿no? Yo Sí, creo que al final, para cerrar mi punto, esta apuesta de las rutas quizás lo más interesante porque, insisto, cierra un perfil técnico. Una persona, por ejemplo, que se quiera dedicar a las edificaciones en acero, debe saber diseñar los edificios, debe saber diseñar las conexiones y debe saber detallar la estructura. Eso es lo que se ve aquí, con dos especializaciones y un curso específico detallado. Todo lo que se toma de forma aislada no termina de cerrar el ciclo. ¿Bien? Entonces no sé qué y, otra cosa no, podamos... yo agregaría otro tema, ¿no? Que creo que es algo que nos suele pasar a todos, sobre todo cuando caemos un poco en la rutina de que sea en nuestra empresa o sea en nuestro puesto de trabajo, estamos haciendo de manera repetitiva un poco los mismos tipos de proyectos o los mismos tipos de actividades. Y es que empezamos un poco a desconectarnos de la realidad del entorno, ¿vale? Y no me estoy refiriendo solamente a la realidad social o política, etcétera, que siempre rodea estos proyectos de ingeniería, sobre todo los grandes, que son los verdaderamente relevantes, que es muy importante también tomar en cuenta, sino que
participar en este tipo de programas de formación o actividades de networking, etcétera, nos permite mantenernos al día o nos permite mantenernos conectados un poco con la realidad actual de la industria, ¿no? Y no solamente en nuestro propio país, y con esto me refiero incluso a España, porque España quizás está más avanzada que algún país de América Latina, en algunas cosas, en términos del BIM, por ejemplo, en otras nada que ver, o sea, es muy variable dependiendo del área en la que entráramos, pero así como quizás España está un poco más avanzada en algunos de estos aspectos que algunos países de Hispanoamérica, lo mismo sucede con España y el resto de Europa. Hay otros países de Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, que en algunos aspectos están más avanzados en otros ámbitos del desarrollo de infraestructuras. Entonces, claro, nosotros creo que tratamos de transmitirles permanentemente esta curiosidad, estas ganas de aprender, estas ganas de entender que, así como cuando hablamos de los médicos o hablamos de los profesionales del área de la salud, siempre decimos que son gente que tiene que estar toda la vida estudiando, y quizás eso nos era un poco más ajeno al mundo de la ingeniería civil y de arquitectura, porque, digamos, eran disciplinas un poco menos cambiantes. Eso ya hoy en día no es así. O sea, hoy en día, arquitectos, ingenieros y profesionales afines estamos tan obligados como estas otras profesiones a mantenernos al día, a mantenernos estudiando, a continuar sumando herramientas, porque verdaderamente nosotros lo hemos vivido, sobre todo en estos últimos 5 años, desde la pandemia para acá, que el cambio o el vuelco que se le ha dado a la manera de gestionar los proyectos es inmenso, ¿no? Entonces, cada año que pasa, cada mes que pasa en el que no me formo, en el que no adquiero una nueva herramienta, bueno, me voy quedando atrás, me voy quedando atrás, me voy quedando atrás, y bueno, aquellos profesionales que sí lo van haciendo son los que van obteniendo acceso a las oportunidades. Y esto no pasa solamente a nivel de individualidades, lo digo para aquellos que estén en cargos gerenciales o que dirijan sus propias empresas, de quienes estén conectados o quienes vean este webinar, sino que pasa también a nivel de empresas, ¿no? O sea, las empresas, por ejemplo, en España, que apostaron por el BIM hace 6, 7, 8 años, cuando esto apenas estaba empezando a tomar fuerza, quizás eran vistos un poco como unos locos, que estaban aprendiendo ciertas cosas que nadie va a utilizar nunca, y resulta que al día de hoy son las empresas que se están ganando todas las grandes licitaciones, todos los grandes proyectos, tanto públicos como privados, en el país, y vemos que estas son metodologías de trabajo y tecnologías que se están aplicando incluso en los proyectos más relevantes, tanto a nivel de obras privadas como a nivel de infraestructuras públicas. Entonces, bueno, tratar de transmitirles esa curiosidad y esa urgencia por seguir aprendiendo. Y la otra cosa es, independientemente de que ustedes se capaciten con Inesatec o no, nosotros tenemos una filosofía que aplicamos en todo lo que hacemos, que es la de aprender haciendo. Es decir, el conocimiento universitario, este conocimiento técnico, teórico, básico, inicial que todos tenemos que tener para poder ejercer nuestra profesión, es absolutamente indispensable. Jamás pensaríamos nosotros que el tipo de capacitación que nosotros estamos dando es un sustituto de esta formación académica clásica. De hecho, tanto Eliud como yo somos profesores universitarios acá en Barcelona. Pero sí creemos que también esa formación académica clásica no nos sirve de nada si no la complementamos con una formación práctica en la que nos enfrentemos realmente a la aplicación de todas estas cosas de las que hemos hablado hoy en un entorno similar al que enfrentaríamos en un proyecto real. Y eso no nos los da la universidad, y muchas veces tampoco nos los da el trabajo. No nos los da el trabajo porque normalmente los contratan para cumplir con un rol particular dentro de la empresa en la que estemos. Si tenemos suerte, puede que estemos en una empresa con algunos recursos formativos o que invierta algo en la capacitación del personal, pero lo que suele pasar en muchos sitios es que no te contratan para aprender, te contratan para ejecutar. Y si tú no sabes ejecutar en el momento que te contratan, entonces la verdad es que no eres de mayor utilidad o no vas a llegar nunca al nivel que esperarías llegar, ¿no? Entonces, este tema de aprender haciendo, que lo ven allí en pantalla, es fundamental para adquirir los conocimientos técnicos que hacen falta para poder ejercer no solamente la carrera, sino para poder participar en proyectos de mayor escala, en proyectos más ambiciosos, que a su vez obviamente generan una remuneración o una rentabilidad mayor, y bueno, es indispensable capacitarse de esta forma, ¿no? De nuevo, sea con nosotros o sea con otros, nuestra recomendación para mejorar su carrera y para llevarla a otro nivel es que busquen
formarse en cursos, especializaciones, másteres o cualquier figura que consigan, pero que realmente los rete, que realmente los haga dedicar las horas que tienen que dedicar para poder hacer esto adecuadamente y para que realmente valga la pena ese tiempo que están invirtiendo y le puedan ver una rentabilidad directa una vez que el curso termine. Porque al final todo cuesta. O sea, todo lo bueno en la vida al final lleva tiempo. Entonces, hay muchas empresas de formación que a lo mejor simplifican las cosas y sencillamente no se aprende, ¿no? Entonces, hay que buscar cursos que te reten, cursos donde tú tengas que involucrarte, digamos, aprender cosas reales, ¿no? No cosas que no se puedan llevar a la práctica, que obviamente es la misma idea de lo que nosotros hacemos en Inesatec, pero que si al final deciden estudiar en una universidad o hacer otros cursos, que esa sea un poco la premisa, ¿no? Buscar algo que realmente sea aplicable, que sea de calidad y que tengas que esforzarte, evidentemente, para poder adquirirlo, porque ese esfuerzo es la que te llevará un poco al éxito. Las cosas que vienen fácil seguramente no están muy bien planteadas, ¿no? Porque al final los conocimientos son bastante profundos. Entonces, vamos a ver si no hay más nivel de interacción, podemos ir cerrando por acá. Vamos a ver si hay alguna pregunta. De todas maneras, siempre fíjense, nosotros tenemos un calendario de formación que siempre lo pueden aquí consultar. Aquí están los cursos, especializaciones y másteres ya programados este caso para el 2025. Acaba de empezar algunos el 6 de noviembre, así que si alguno todavía quiere apuntarse está a tiempo, pero eh, si no, será para el 2025 que vienen muchísimas cosas, ¿no? También recuerden que hay un blog que tenemos totalmente gratuito para que puedan revisar mucho contenido. Hemos compartido aquí bastantes cosas interesantes, así que también las pueden revisar. Así que bueno, queríamos compartir un poquito en esta media hora parte de lo que son nuestras ideas de cómo llevar la carrera a otro nivel. Insisto, creo que es una mezcla de teoría con práctica, de involucrar los software de última generación, pero también, por supuesto, no dejar de lado el seguir incrementando ese conocimiento teórico que es fundamental. Entonces, esa simbiosis, ese aprender haciendo, como decía Luquen, creo que es la clave de, bueno, de buscar el balance práctico y teórico a la vez. Entonces, Yo creo bueno, que ya para concluir también, que además de, digamos, toda esta formación remunerada digamos que tiene un costo dentro de nuestra plataforma, además de este blog, recordarles que estamos haciendo webinars como este de manera permanente. De hecho, ahí va a haber uno bastante interesante la próxima semana. Si puedes ponerte ahí en los webinars, porfa. Van a ver que la semana que viene vamos a tener un webinar que creo que puede ser muy interesante para ustedes, sobre todo para aquellos que, bueno, ven esto y dicen, bueno, ¿quién es esta gente? ¿Por qué nos cuentan esto con este nivel de seguridad? Bueno, tratamos de hacer este tipo de eventos como el que ven la semana que viene, donde directamente interactuamos con exalumnos que han sido egresados de diferentes programas de formación, egresados destacados de diferentes programas de formación que tenemos, que actualmente están en roles de responsabilidad, los que han logrado acceder en buena medida por esta capacitación que han recibido, y bueno, evidentemente porque son gente talentosa y muy trabajadora, pero bueno, que permanentemente nos están manifestando, digamos, la utilidad que ha tenido para ellos tener este tipo de formación. Entonces, bueno, creo que va a ser una experiencia interesante no solamente escuchar cuáles han sido los beneficios de boca de nosotros, digamos que somos parte interesada, sino de parte de, bueno, de esta misma gente que ha pasado, que ha estado en la posición ahora de ustedes, de estar interesado en un curso, de querer mejorar y bueno, que lo han logrado, ¿no? Y lo han logrado gracias a esta formación que han ido recibiendo y al esfuerzo que han hecho por capacitarse, ¿no? Entonces, bueno, también invitarlos antes de cerrar a que asistan a esto. Igual tenemos otro la siguiente semana sobre, digamos, los nuevos retos de la construcción 4.0, donde vamos a estar interactuando con varios aliados, empresas que trabajan en conjunto con nosotros algunos proyectos, algunos ex clientes y demás, que bueno, están en este mismo ecosistema y que bueno, también creo que tienen mucho que aportar desde su experiencia, ¿no? Entonces yo creo que básicamente esto es lo que queríamos compartir con ustedes, evidentemente abiertos a cualquier pregunta o duda que tengan, si quieren comentar algo particular lo podemos agregar y si no, pues podemos ir cerrando.
Muchas gracias, Luque. Sí, bueno, yo creo que va a ser interesante. Además de lo que se ha hecho hoy, estos dos webinars van a ser muy buenos. Así que invitarlos, por supuesto, también de mi parte, ¿no? Si tienen alguna pregunta, la podemos atender y si no, entonces, bueno, hacemos el cierre esperando que, como siempre, les haya sido muy útil. Para nosotros siempre es importante estar en contacto con las personas del sector y, bueno, por eso siempre estamos haciendo estos webinars, ¿no? Entonces, bueno, como creo que no hay preguntas, cerramos por acá. Agradecemos la participación de todos. Gracias, Luquen, también por la exposición. Y bueno, en principio nos vemos la próxima semana, Así a es. esta misma hora y en este mismo canal. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Eliud, y seguimos en contacto y aquí atentos.